Saludos, soy Luis Bravo. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el trauma psicológico. Podríamos decir que el trauma psicológico va a ser un acontecimiento presente en la vida de casi todo ser humano, en la medida de que todos hemos tenido algunas experiencias que han determinado patrones de comportamiento que en el momento presente resultan disfuncionales y esto van a modificar la estructura biológica, quedando codificados en nuestro ADN, manifestándose por la activación de estímulos ulteriores. Esta es una definición muy particular, muy propia que realicé en el año 2018 sobre el trauma psicológico, pero vamos a estudiar rápidamente qué decía el doctor Pierre Janet sobre el trauma psicológico en el año de 1894 y que posteriormente en el año de 1919 ajustó su definición del trauma psicológico. El doctor Pierre Janet claramente decía que el trauma psicológico es el resultado de la exposición de un acontecimiento estresante inevitable que va a sobrepasar los mecanismos de afrontamiento del ser humano. Cuando el ser humano se siente demasiado sobrepasado por sus emociones, los recuerdos no pueden transformarse en experiencias narrativas neutras. El terror se va a convertir en una fobia al recuerdo que va a impedir la integración de los acontecimientos traumáticos, fragmentando los recuerdos y apartándolos de la conciencia ordinaria, dejándolos organizados en percepciones visuales, preocupaciones somáticas y reacciones conductuales. Aquí podemos ver muy claramente cómo el doctor Pierre Janet, y esta definición digo que está vigente hasta nuestros días, hacía referencia del trauma psicológico. Y esto es importante porque cuando una persona ha sufrido abuso sexual, se ve inicialmente protegida de la reacción emocional e incluso es posible que no recuerde con claridad o que sienta que no ocurrió en realidad dicho evento traumático. Estos significativos mecanismos, por ejemplo, la disociación y la negación, nos van a permitir navegar a través de esos periodos críticos mientras esperemos que llegue un momento y un lugar seguro y adecuado para que estos estados alterados de la conciencia concluyan y se produzca una homeostasis, un equilibrio para la víctima. Y es importante destacar que la psicología tradicional aborda el trauma a través de sus efectos en la mente. Esto significa, en el mejor de los casos, que vamos a ser incapaces de comprender o curar el trauma en profundidad si no entendemos y no adecuamos la integración de mente-cuerpo. Y esto es importante que esté presente en cada uno de nuestros eventos y tratamientos a pacientes y a víctimas de abuso sexual. El trauma psicológico se podría decir que es la forma en que el cuerpo responde a la amenaza y por tanto cómo el cuerpo se organiza alrededor de esa amenaza. Los enfoques dirigidos al tratamiento del trauma han de contemplar necesariamente el trabajo con el cerebro subcortical y con el cuerpo. Y nos preguntamos qué es el cerebro subcortical. Podríamos decir que este cerebro subcortical es un grupo de núcleos que en caso de sufrir una lesión se experimenta una disminución y una serie de capacidades y habilidades psicológicas. Dentro de la estructura subcortical tenemos el hipocampo, el cerebro, la amígdala cerebral y los ganglios basales. Son algunos de ellos. Y es importante destacar que hay una diferencia entre trauma y trastorno de estrés postraumático. En el trauma podríamos decir que va a ser un evento psicológicamente angustiante que está fuera de la gama de la experiencia humana normal y a menudo con una sensación de intenso miedo, terror e impotencia. En cambio, el trastorno de estrés postraumático es un trastorno neuropsiquiátrico que puede desarrollarse después de un evento traumático que incluye los cambios en el funcionamiento emocional, conductual y fisiológico. Y es importante tener en cuenta la diferencia de estos dos elementos. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos abordando estos temas interesantes que circundan el cerebro humano y el universo que lo rodea. Recuerden, el cerebro es el único órgano que se estudia a sí mismo. Hasta luego.